Ahora vamos a ver cómo calcular los cuartiles, deciles y percentiles utilizando las funciones de Excel. Recordemos que los cuartiles pues es dividir al conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces tenemos 3 cuartiles, el 25%, el 50% y el 75%. Los deciles es dividir al conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces tenemos 9 deciles. Aquí está la fórmula de los deciles. Y para calcular nuestros percentiles, pues eso lo podemos dividir en 100, nuestro conjunto de datos. Recordemos que la mediana va a coincidir con el cuartil 2, que es el 50%, el decil 5, que es el 50%, y el percentil 50, que es el 50%. Ahí nos tienen que coincidir siempre el cuartil 2, decil 5 y percentil 50. Vamos a ver el ejemplo para calcular los cuartiles. La fórmula que vamos a utilizar, ahorita la escribo en la celda, pero hay que tener presente esto. Bueno, el porcentaje del primer cuartil pues es el 25%, ¿cierto? Entonces nada más para tenerlo presente aquí, voy a dividir pues 1 entre 4 cuartiles que hay, y es el 25%. Pasa lo mismo con el cuartil 2, tiene que ser el 50%, divido 2 entre los 4 cuartiles que hay, es el 50%. Y hago lo mismo para el cuartil 3, que va a ser el 75%. Únicamente tengo estos valores como referencia. Ahora, ¿cómo encuentro el valor que se encuentra al 25% si dividiera mi conjunto de datos? La fórmula es la siguiente, va a ser igual a cuartil.exc, voy a elegir esa, me pide la matriz, entonces la matriz es el conjunto de datos, aquí tengo 21 datos, coma, y me pide que le escriba cuál cuartil es, ¿sí? Entonces le voy a decir que es el cuartil 1. Y me dice que el 25% de los datos se encuentra con el valor 2 o menos. Es decir, si a este conjunto de datos le dividimos en 4, el 25% de los datos se encuentra con un valor de 2 o menos. Vamos a sacar el segundo cuartil. Nuevamente la fórmula, cuartil.exc, me pide la matriz, le digo que es esa, coma, y le voy a decir que es el segundo cuartil. Lo puedo teclear directamente o puedo elegir este que tengo acá en mi celda. Lo voy a teclear directamente, le voy a decir que es el cuartil 2. Cierro paréntesis, enter. Ahora, ¿qué entiendo con esto? Me dice que el 50% de los datos, como aquí lo veíamos, su valor es 5 o menos, que sería aquí, ¿vale? Que sería 5 o menos. Ese sería el cuartil número 2. Y por último, el cuartil 3, repito la fórmula, cuartil.exc, clic, selecciono la matriz, coma, y le digo que es el 3. Cierro paréntesis y enter. Ahora me dice que el 75% de los datos de este conjunto tiene un valor de 9 o menos. Es decir, creo que es este. Tiene 9 o menos. Ese sería el 75% de los datos. ¿Sí? Esa es la fórmula de calcular los cuartiles. Ahora veamos cómo calcular los deciles. La fórmula para trabajar los deciles es la siguiente. Bueno, antes de escribirla, hay que estar conscientes de esto. Bueno, los deciles, pues tenemos 10 deciles. Aquí lo tecleé en la fórmula. Aquí lo tecleé en la tablita. Voy a encontrar el decil 1, el 5 y el 8. Es decir, el 10% de los datos, el 50% de los datos y el 80% de los datos. Entonces, eso me representa en porcentaje, pues lo voy a dividir pues 1 entre 10,
que es la cantidad de deciles, 10%. Este sería 5 entre 10, es el 50%. Y este sería 8 entre 10, pues me da el 80%. ¿Sí? Entonces, los deciles, el valor de K va a ir de 0 hasta 1. ¿Sí? Que 0 sería el 0% y 10 y 1 el 100%. ¿Por qué hago esto? Porque voy a utilizar la fórmula de percentil. En Excel no hay una fórmula de decil. Es la misma que para percentil. Entonces lo voy a escribir. Es igual a percentil EXE. Le digo cuál es la matriz, coma, y le voy a teclear directamente el 10% escrito en forma decimal. Entonces le voy a poner .1. Cierro paréntesis, enter. Me dice que el valor del 10% de los datos de este grupo se encuentra igual o menor a 1.2. Ese sería el 10%. Vamos a sacar el 50%. Nuevamente es percentil.exe. Le doy la matriz, coma, y ahora le voy a teclear aquí en porcentaje. No se lo voy a escribir. Aquí porcentaje. Perdón, cierro con paréntesis y enter. Y me dice que el 50% de los datos se encuentra con un valor de 5 o menos. A eso se refiere el percentil 5. Ahora veamos el percentil 8, que sería el 80% de los datos, en qué valor se encuentra. Entonces va a ser igual a percentil, doy clic en la fórmula, me pide la matriz, coma, y este también se lo voy a teclear en forma decimal, .8. Cierro paréntesis, enter. Me dice que el 80% de los datos tiene un valor de 9 como máximo o menos. ¿Sí? Ese sería el decil. Y para percentil, pues la fórmula es la misma y lo hacemos a continuación. Ahora voy a tomar estos ejemplos para percentil. Quiero conocer el percentil 25, el percentil 68 y el percentil 95. Pues los traduzco a porcentajes, que sería dividiendo esto entre 100 percentiles que hay. Es decir, dividir nuestro conjunto de datos en 100 partes. Así lo cambio a porcentaje, escrito en notación de porcentaje, o también se puede en notación de decimal. Vamos a encontrar el valor. Pues les decía la misma fórmula. Miren, también la puedes encontrar de aquí. Damos f de x, escribo percentil y aquí está. ¿Vale? Doy percentil, me pide la matriz, conjunto de datos, coma, perdón, enter, y luego me pide k, es el valor del percentil que quiero, entre 0 o 1, es decir, entre 0% o el 100%. Yo quiero el 25, puedo darle con la celda y enter. Y el 25% de los datos, ¿sí?, se encuentra con el valor de 2 o menos. Voy a hacerlo otra vez de otra forma. Es igual a percentil, aquí está, XL, selecciono la matriz, coma, selecciono K, que quiero el percentil 68, escrito en decimal el 68%, pues voy a dar .68, cierro paréntesis y enter. El 68% de los datos se encuentra con el valor de 7.92 o menos. Y por último, igual, percentil, doble clic, elijo la matriz, coma, le doy K, voy a seleccionarlo, el 95%, y cierro paréntesis. Y el 95% de los datos, es decir, el percentil 95, se encuentra en el valor de 9 o menos. En este caso, como están ordenados de menor a mayor, es menos.
También se puede hacer de mayor a menor, según el análisis que se quiere hacer, según la problemática o según el origen de los datos.